tanto. Bueno, y de todas maneras la visita presidencial que usted comentaba ayer a Puno tiene, digamos, un cierto hálito de continuidad con lo que pasa en Arequipa. Por supuesto, Puno es también una región emblemática con respecto al... Ciertamente, con la que me siento muy ligada porque yo soy friaje. puneña, además, ¿no? Y lamento mucho que la región de Puno, Arequipa, Cusco, las zonas altas que tienen una realidad tan común. Puno en quechua quiere decir Puñay, se fundó en 1668 y quiere decir lugar para dormir. Y parece que no despierta el desarrollo. Y Arequipa está de aniversario este fin de semana, 476 años, y de espaldas también al desarrollo. Ayer escuchaba hablar al presidente de la República y decía que un poquito de contrabando no le preocupa. El contrabando le genera una merma de recursos al país de 1.500 millones. El 80% del contrabando ingresa por Puno. Ahora, sin ánimos, por supuesto, de justificar las declaraciones que el propio presidente tuvo que aclarar, también estaba, digamos, en una suerte de audiencia frente a una meca del contrabando. Es decir, el problema de Puno con el contrabando es realmente dramático. Pero tenemos y no que se ser supera. populistas, ¿acaso? No tenemos que ser populistas. Hay que restablecer el principio de autoridad. La Fiscalía Corporativa de Delitos Aduaneros hacía un informe interesante, Enrique. Comentaba, por ejemplo, que de las actividades económicas del departamento, el 30% trabaja en el sector público. ¿Y sabes qué hace el 70%? Se dedica al comercio y sustantivamente al comercio informal. Entonces tú estás yendo a ese ámbito poblacional y le estás diciendo que no le preocupa ¿qué? La culebra, que no le preocupa cómo ingresan a través de hormigueo o cómo adulteran documentos para ingresar el contrabando. Hace años hubo un aimarazo donde se quemó una dependencia de la SUNAT. La gente se muere de frío. ¿Tú tienes idea cuántas cantidades de zapatillas se incautan y estas entidades represivas no son solidarias con los pobladores? Hablamos de un Estado que camina al revés y parece que no hay mucha voluntad. ¿Qué hacer para formalizar en una zona como esta? Bueno, hay que trabajar. ¿Cuáles son las políticas? Porque la represión, por supuesto, no es la única salida. Primero, no hay que tener declaraciones como las que ha tenido el presidente de la República, que son poco que sean percibidas como permisivas, ¿no? Por supuesto, muy bien. ¿no? Y en términos de políticas, en una zona tan difícil para formalizar, ¿por dónde que se debería abordar el problema? Hay que establecer incentivos, hay que generar obras de desarrollo, este tema de las inversiones, la infraestructura de derribo, hay que generar trabajo y oportunidades. ¿Qué tan difícil es esta estigma a veces, por ejemplo, puneño, ¿no? Cultural puneño, ¿no? Que el puneño no va a querer pues formalizarse si tú le des, ¿no? Estímulos, incentivos. Es efectivamente un lugar común, la realidad no ha probado lo contrario, no se han aplicado programas seriamente para poder persuadir, mejor dicho, a la población de integrar la economía formal. El puneño no ha dejado de ser peruano pese a su identidad revolucionaria de aymaras y de contestataria de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver una explicación con que han estado siempre olvidados por el Estado. Y ahí algunas agrupaciones políticas, por ejemplo, el Frente Amplio, han hecho un caldo de cultivo de ideologías que tienen que ver contra el Estado, donde la protesta parece ser el único mecanismo de exigirle al Estado desarrollo. Hay que tener un estilo de trabajar el país a través de consensos y de sensibilidad. Hay que generar oportunidades de trabajo, hay que involucrar al ciudadano en las decisiones. Hace algunos años se mató un alcalde en Ilave, Cirilo Robles Cayomamán. Esa población vino acá a buscar la presencia del Estado y les mandaron una constitución política del Estado como respuesta. Necesitamos un Estado que salga, que sea mucho más razonable y mucho más sencillo. ¿Cuáles son los sectores económicos, por ejemplo, que tendrían que ser desarrollados? Bueno, por supuesto, el turismo es uno, que es uno desatendido, ¿no? Que descentraliza. Para regiones tan maravillosas como estas. Pero claro, Puno, cuya economía está tan marcada por el comercio, también es de repente, digamos, difícil abrir la cancha. Que tú me has preguntado y me has respondido, porque la Organización Mundial del Turismo decía cifras importantes. Por ejemplo, que hay 15 días de turistas que están en el país y hacen turismo full day en las zonas, por ejemplo, Arequipa, los llevan a Santa Catalina y al Colca rapidito a los turistas y después se los llevan al lago Titicaca, zona circulacustre, y después se van a Cusco, donde están 3 días, y después a Bolivia, lo que es un corredor económico, una plataforma de servicios. ¿Cómo se va a fomentar el turismo si no hay infraestructura vial?
¿Cómo se va a desarrollar el turismo si los recursos turísticos no son, Enrique, productos turísticos? Necesitamos internet, necesitamos toda una plataforma que habría que desarrollarla de la mano de la población y que obedece a un plan regional, que debe tener presupuestos. Nada se hace con instrumentos de gestión que no vienen acompañados de recursos. Usted me está describiendo además una intención política de mucho dinamismo para el Congreso, marcar una impronta distinta en términos de ser muy activista en su relación con la población. Eso está muy bien.